Yo, la Dulce. No soy la Dulce. Amigos, buenas noches. Un gusto de tenerlos otra vez como jueves a jueves en tu Café Aroja. Y hoy, pues definitivamente tenemos a una invitada muy especial. ¿Sí? Y bueno, gracias comunidad por estar siempre con nosotras. Gracias por pues todo lo que también estás generando y creando. Es hermoso poder contar con una comunidad, ¿no? Una comunidad que cree en nosotros, que cree en el trabajo que hacemos y que definitivamente pues es hermoso poder ser contribución, ¿no? Contribución todos juntos en comunidad. Y bueno, hoy voy a presentarte a mi invitada especial que anda por acá compartiendo. Sí, entonces, Jessiquita, buenas noches. Un gusto después de 2 cafés que no la veíamos ya de las orejas la estamos trayendo. No, mentira, ¿no? Jessiquita, buenas noches. Hola, Misú, qué lindo, buenas noches, comunidad. Qué alegría estar con ustedes esta noche. Hemos empezado contentas porque estábamos ahí haciéndonos bromas antes de entrar aquí al set. Y bueno, aquí estamos para compartir este tema tan bonito que es el perdón como herramienta de trascendencia, ¿no? Así es que vamos a ver un poco de qué se trata, pero bueno, ya sabes que nuestro chat está abierto, si tú quieres preguntar algo, si quieres compartir algo, encantadas de escucharte desde donde estés. Así es, mi querida comunidad, y como dijo Jessie, hoy vamos a abordar Jessica. Jessica va a abordar el tema del perdón, pues justo hemos estado el fin de semana en un retiro del despertar de conciencia que ha sido muy hermoso poder compartir con diferentes personas que nos han compartido sus saberes. Ha sido un fin de semana muy transformador, mucho de también ponernos en introspección, ¿no? Y todos, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos. Porque a veces pensamos que nosotros, que ya estamos a veces al frente de una sala, pues pensamos que no nos enojamos, las personas piensan que no nos da miedo, que ya hemos roto todas nuestras barreras, todos nuestros límites, y no, definitivamente no es así, y para mí ha sido muy hermoso poder estar en espacios nuevos, como por ejemplo la sanación, con cuencos y wons, espacios como la biodanza, espacios como con Kathleen, ¿no? De lo que es también el hecho de la danza armonía con nuestro amigo Henry. Entonces, pues siempre se aprende, ¿no? Siempre. Siempre hay cosas para mirarnos, siempre hay cosas para trabajar en nosotros. Y esta hermosa mujer que hoy pues está en el Café Aroja, tocó un punto muy importante, creo que en la vida de nosotros como seres humanos, que es el perdón. Entonces, justamente ese tema ella va a abordar esta noche. Así es, Susanita, así es. Y bueno, me gustaría pedirle a nuestra comunidad si pueden escribirnos, ¿no? Y tener una idea, ¿no? Para ustedes, mis queridos amigos, mi querida comunidad, ¿qué sería el perdón? ¿No? ¿Qué es el perdón para ustedes? Y cómo lo llevan. Así es que si nos pones en los comentarios, sería muy enriquecedor porque esto se trata de compartir, ¿no? Se trata de compartir. Y yo quiero empezar comentándote, ¿no? Que definitivamente, pues yo no soy una erudita en el tema, ¿no? Del perdón, pero sí es algo que me he empezado a dar cuenta, ¿no? Me he empezado a dar cuenta de cómo he llevado esto en mi vida, cómo lo vengo llevando y cómo realmente a mí me gusta, ¿no? Hacerlo parte de mí, hacerlo parte de mí en mi día a día, ¿no? En mi día a día. He tenido muchos momentos, muchas personas en mi vida y algunas veces yo he pensado, ¿no? He dicho, oye, yo he perdonado a tal persona, he perdonado, pero en realidad
es mucho más profundo que eso, ¿no? Es mucho más intenso, es mucho más de Dios, si le puedo decir de alguna manera, ¿no? Porque para mí esa parte lo es todo, ¿no? Entonces, ha sido muy hermoso realmente descubrirlo. Y bueno, ahí tenemos a Pili que nos pone. Sí, Pilar Bustamante, un saludo, Pilar. Olvidar lo malo. Para ella, pues el perdón es eso, ¿no? Olvidar lo malo. Gracias por tu comentario, Pilar. Te mandamos un abrazo desde aquí. Así es, así es. Y en realidad, mi querida Pili, lo que quiero es compartir con ustedes un nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué paradigma tenemos del perdón, Susi? Que necesitamos alguien a quien perdonar, ¿cierto? Así es. O algo a que perdonar. Así es. Algo que me ha hecho daño, algo que me ha lastimado. O que me han dicho, o que me ha insultado, o que me ha herido inclusive, ¿no? O sea, porque nadie te hiere. Claro, nadie te hiere, sino tú mismo. Pero en realidad, si partimos un poco por el origen, ¿no? El origen de nosotros mismos, cuando nosotros nos formamos como seres humanos, nace junto a nosotros un ego que es una pseudo personalidad de nosotros, ¿no? De esta parte humana que tenemos, que nos identifica, que nos pone un nombre, que nos pone una forma, que nos pone un lugar donde, una pertenencia a algo, ¿no? Todo esto. Pero también junto a este ego nace lo que se llama nuestra interpretación, ¿no? De los hechos, nuestra interpretación. Y yo quiero que ahí te des cuenta, por ejemplo, de cómo es la interpretación tuya respecto a ciertos hechos de tu vida, ¿no? Y yo te cuento la mía, ¿no? Yo tuve una interpretación en mi vida respecto a mis padres, porque yo antes, Susi, pensaba y decía, ¿no? De hecho lo decía, no, ellos me han abandonado, yo me siento abandonada y en realidad cuando yo volteo, pues ahí está mi mamá y ahí está mi papá, no se han escapado, no se han ido, no se han escondido, ahí está. Pero mira mi vocabulario, lo que indica, ¿no? Ellos me han abandonado, Claro. ¿no? Entonces, cuando yo digo, ellos me han abandonado, ¿quién lo siente, Susi? Tú. Exacto. ¿Y quién está creando esa interpretación? Esa historia, tú. Esa historia, yo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, claro, si yo me creo esa interpretación, entonces quiero que me sigas un poquito, ¿no? Yo me creo la interpretación de, por decirte, ¿no? Mi mamá me ha abandonado, ¿no? Y entonces yo empiezo a buscar un culpable, una culpable de cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces empiezo a echar toda la culpa a mi mamá, ¿no? Y empiezo a verle los tres pies al gato, como dicen, ¿no? Todas las cosas malas, negativas, feas, las empiezo a asociar, porque para esto nuestro cerebro es asociativo, Susi, ¿no? Nuestro cerebro es así, asocia las cosas una con otra. Entonces, si ella me abandonó, entonces ella fue mala, ella no estuvo para mí, ella no me quiso, yo fui un error en su vida, mejor yo no hubiera nacido. Y fíjate cómo esa interpretación que yo le doy, entonces empieza a mellar en mi vida. De pronto de niño no me doy cuenta, pero a medida que voy creciendo, que voy madurando en la vida, esto, dependiendo de cómo yo lo sigo interpretando, se hace más intenso, ¿no? O de repente si empiezo a conocerme a mí misma, puedo entender esta parte y puedo empezar a entender que no fue mi mamá, sino fue la interpretación que yo le di al hecho de que ella, por temas de trabajo, tuvo que vivir lejos de mí muchos años, hasta cuando yo fui adolescente, y entonces, porque obviamente si no, ¿quién paraba la olla, no? ¿Quién pagaba mis estudios? ¿Quién se hacía cargo de mí? Entonces, esas cosas las interpretamos. Así es. ¿No? Pero tú no, pues en ese momento no eras consciente de eso, ¿no? Entonces, por eso es que pues les echamos todo la culpa a la otra persona, ¿no? Y eso sucede en varios ámbitos de nuestra vida, Jessie, ¿no?
en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres a hijos, en las relaciones de hermanos, ¿no? Donde por tu culpa yo no soy feliz, por tu culpa pues estoy fregada, por tu culpa, y entonces ahí es una carga muy fuerte, es una historia que nos venimos contando que es culpa de los demás, ¿no? Así es, Susi, así es. Y en realidad este perdón justo tiene que ver con esta parte de culpa, ¿no? Tiene que ver con esta, y mucho, mucho, porque, bueno, sabemos por la neurociencia de que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son de autosabotaje, ¿no? Entonces, imagínate, si 95% de nuestros pensamientos son de autosabotaje, ¿cómo llevamos esas culpas? Imagínate, ¿no? No, ya no es una mochila, es un edificio muchas veces. Así es, y me ha pasado, Jessie, en algún momento de mi vida, donde inclusive hasta mi corporalidad era mucho más gruesa, ¿no? Porque, claro, no veía que no era una mochila, como dices, en un edificio, pero estaba cargándolo yo porque culpaba a las personas de todo lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, y para cargar eso, pues definitivamente tenía que tener un cuerpo grueso, porque si no, ¿cómo lo cargaba, no? Pero como era inconsciente, entonces, pues, por tu culpa, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa culpa se va formando también a través de una proyección, ¿no? A través de una proyección, porque mi interpretación yo la proyecto en alguien, Susi. Y normalmente, y es curioso esto, porque lo proyectamos en quién, no en el vecino ni en el que vive al frente, lo proyectamos en las personas que tenemos más cerca. Así es. ¿No? Entonces, claro, está mi mamá al frente, es la más cercana, de pronto he sentido mucho dolor por el hecho de que viva lejos de mí, he interpretado eso, pero también ese dolor mío, yo lo proyecto en ella. Y entonces todo lo que no quiero ver en mí, lo empiezo a ver en ella, exagerándolo muchas veces, ¿no? Exagerándolo. Eso se llama proyección. Y normalmente tú proyectas estas cosas a lo largo de tu vida. Y quiero compartirles algo, ¿no? Por ejemplo, hola Evelyn, un abrazo hasta Lima. Un besito. Un besazo. Y quiero contarte esto, ¿no? Algunas veces les he compartido que tuve una compañera de trabajo que era mi jefa, que durante 10 años estuve con ella, ¿no? No veía en esa época yo opciones, Susi, yo me quedaba ahí, a pesar de que, bueno, si lo traducimos a un lenguaje cotidiano de hoy en día, y si me pongo un poco en el lado de víctima, como estaba en aquella época, ¿no? Ay, no, que ella me maltrata, que ella me tiene envidia, que ella habla mal de mí y qué sé yo, ¿no? Tantas cosas, pero yo ahora me doy cuenta que esa mujer no era el tema de fondo, ¿no? Sino que el tema de fondo era yo, ¿no? Porque esa mujer solamente era mi autoproyección de mi falta de seguridad, de mi falta de amor propio, de mis miedos y de toda esa interpretación donde yo le daba todo mi poder diciendo, oye, ella es capaz de hacerme daño. Es que yo creo algo ahí, Jessie, ¿no? O sea, que proyectamos lo que somos, lo que tenemos dentro, ¿no? O sea, si yo tengo inseguridad, miedos, enojo, rabia, eso lo voy a proyectar y voy a proyectarlo justo en la persona más cercana o en la persona que a veces más amamos, ¿no? Lo proyectamos y entonces, pues, es eso, es el espejo que decimos, ¿no? Uh-huh. Pero no es la otra persona, sino soy yo con todas mis oscuridades, ¿no? También. Y mis sombras. Así y también es. Esas luces. Pero eso soy, ¿no? Pero no nos gusta verlo. No nos gusta verlo. Preferimos decir, no, tú eres la responsable, la culpable, la que me está haciendo, el que me está haciendo. Por tu culpa esto ya se fue al diablo. Por tu culpa yo me alejé de ti, por tu culpa, y así vivimos, ¿no? Fuerte, exacto, ¿no? Y es muy interesante porque esto incluso pasa, y hace poco conversaba con un amigo, él tiene un
un niño pequeño de 7, 8 años, y él proyecta mucho todo su dolor en su niño, pero no es consciente de eso, ¿no? Y entonces, claro, viene una súper exigencia en que el niño sea perfecto, en que empiece a ser ordenado, en que haga deportes como yo y que haga esto como yo, y toda esa exigencia en realidad empiezo a rechazar a mi propio hijo y empiezo a lastimarlo de alguna manera también, ¿no? Y todo eso pues tiene que ver con esta culpa. ¿Y de dónde viene todo esto, no, Susi? ¿De dónde viene? Pues en realidad, si lo vemos, por ejemplo, en un ámbito religioso, no espiritual, y quiero aclarar en este momento que no tengo nada contra ninguna religión ni nada, pero no hay una palabra que se ha usado durante muchos años que también tiene una interpretación nuestra, ¿no? Que se llama pecado. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa, no? Al menos yo he crecido en un ámbito católico y desde muy pequeña, no, que eres una pecadora. Ay, no, has besado a un chico. Oh, pecado, porque no te has casado con él, ¿no? Oye, yo me acuerdo que desde niña hasta decía, sí, no, ay, no, mira la ropa que está usando, está mostrando mucha piel, pecadora, pecado, ¿no? Y asociábamos el pecado con un tema muy malo, donde necesitaba ser castigado, porque las antiguas escrituras hablaban de un Dios castigador, donde tenías que cumplir las reglas, porque si no eras un pecador y estabas hasta exiliado del Edén. Así es, y te vas de frente derechito al infierno, sin pasar por el purgatorio. Así es, ¿no? Y nos pintaban un diablo terrible y bueno, un sacra, ¿no? Y entonces es muy interesante porque hoy en día hay mucha gente que está estudiando también en la neurociencia, la parte lingüística, y lo he apuntado aquí. Acá tengo mi plagio porque no sé cómo pronunciarlo. No me acuerdo, pero te lo voy a compartir, ¿no? Y etimológicamente, ¿no? En arameo, pecado significa error o fallo, ¿no? La pronunciación es algo así como tahain, ¿ya? Tahain. Y hace alusión a un error o fallo. Esto viene del argot de tiro con arco, ¿no? No dar en el blanco, ¿no? Eso significa pecado. Tú estás, ¿no? Imagínate, tienes un bull aquí al frente y yo estoy tratando de enfocarme y no doy en el blanco, pierdo, ¿no? Pierdo el enfoque. Entonces, está muy lejos, ¿no? El significado de esta palabra, de un castigo, de una acusación, de algo que merece ser, pues, ¿no? Hoy terriblemente castigado. Más bien, aduce a lo que es un enfoque, ¿no? Entonces, enfócate nuevamente, ¿no? Corrige el error y es totalmente factible. Y eso hace una diferencia muy, muy grande entre el pecado que está en nuestra creencia, donde Dios nos va a castigar porque nos portamos muy mal, a, oye, reenfócate. Entonces, cuando Jesús encontraba a las personas y le decía, no vuelvas a pecar, es como que les estaba diciendo, oye, enfócate, ¿no? Has cometido un error, sí, pero vuelve a intentarlo, ¿no? Porque cuando uno tira al blanco, no se queda así, ¿no? Uno lo puede volver a intentar. Entonces, fíjate que etimológicamente, desde la palabra, ¿no? Tenemos ahí una creencia que nos viene limitando por siglos, y que nos hace sentir culpables. Entonces, obviamente, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, si nosotros podemos comprender, ¿no? Que hemos tenido una interpretación, que esa interpretación hace una proyección en personas que están muy cercanas a nosotros, porque si no, ¿en quién lo vamos a proyectar, no? Y que esto tiene que ver con este tipo de creencias. Entonces ahí tienes una clave muy importante para el perdón, porque podemos entender que para perdonar no necesitamos a alguien a quien perdonar, porque el primer perdón tendría que ser hacia nosotros mismos, por la interpretación que le hemos dado a los hechos, ¿no? Y ahí, en ese contexto,
pues alguna vez conversando este tema con una amiga, me dice, Jessica, pero, y por ejemplo, alguien que ha sido violado, violada, ¿no? Eso ha sido un hecho y es una realidad. Entonces, ¿cómo esa persona va a tener una interpretación si ha sido una realidad? Por supuesto, hay cosas que hemos pasado, hay cosas que hemos vivido, hay personas que se han ido de nuestra vida, que murieron, que realmente nos abandonaron, nos rechazaron y pasó lo que pasó. Pero en nuestro libre albedrío, ¿no? En esa posibilidad de elegir que ahora los seres humanos nos hemos atribuido, también tú puedes elegir con qué te quedas, ¿no? ¿Con qué te quedas? Y por eso te digo, el primer perdón es hacia ti mismo. Y el maravilloso Eckhart Tolle habla, ¿no? Sobre perdonar el momento presente, el aquí y el ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que en nuestro día a día nosotros tenemos pensamientos, ¿no? Y estos pensamientos, a veces por esta mente que les compartíamos al inicio, van a ser de autosabotaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo en algún momento, y es normal, enojarme con Susana, ¿no? Me enojo con Susana. Y de pronto mi pensamiento, ay, esta Susana es una bruja, ¿no? Pero ya lo he pensado, no se lo he dicho, pero lo he pensado. Pero también mi capacidad está en ese momento en decir, oye, me perdono por lo que acabo de pensar, porque nuevamente estoy cayendo en el error de juzgar, de criticar, ¿no? De pensar algo negativo contra alguien que amo mucho. Entonces, en ese momento yo puedo perdonar mi interpretación de los hechos, puedo perdonar lo que he pensado, porque recuerda que ese pensamiento también se suma a los pensamientos de todo el mundo, de todas las personas, y forman una unidad de pensamiento. Y entonces después nos quejamos que afuera haya violencia, que haya agresión, que haya violación, que haya mil cosas, cuando nosotros también somos parte de generar esto, ¿no? Entonces, aclarando un poquito más el tema, Susi, pues sí hay cosas que nos han pasado, ¿no? Por ejemplo, si alguien te ha pegado, te ha bofeteado, por ejemplo, no vamos a negar que lo ha hecho y que lo hemos vivido, porque nuestra cara estuvo hasta roja de pronto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, nosotros podemos elegir de todo eso con qué nos quedamos. Exactamente. Yo puedo decir, oye, es un ser humano desastroso, malo, ¿no? Maldito. ¿Cómo me ha hecho eso a mí? A Susanita, ¿no? Sí. Sin embargo, también puedo elegir de, ok, o sea, aprender de ello y seguir amándolo, o sea, seguir amando a esa persona, ¿no? O sea, es una cuestión de elección en nuestra vida, así de simple. Exacto. No es tan simple, pero vamos ahí, ¿no? Hay pasos que hoy día nos va a decir la Jessiquita. ¿No? Pero sí, o sea, es una cuestión de elección, en realidad, ¿no? De elección, porque pues, yo puedo estar aquí o aquí, tú eliges. Así es, así es. Y compartiendo un poco más, Susi, respecto a, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? O al tema de esa jefa que tuve, uh-huh. Yo ahora me doy cuenta que, pues, definitivamente yo no soy quien para perdonar a nadie, ¿no? O sea, yo no soy Dios, ni iluminada, ni nada. Ahorita estoy iluminada por la luz de la lámpara para que se nos vea mejor. Estamos iluminados. Pero nada más, ¿no? Y entonces, yo ahora reflexionando en este tema, me doy cuenta que desde que yo perdono mi interpretación de los hechos con mi mamá, entiendo que ella es un ser humano como yo, que también tiene a la vez sus propias interpretaciones, que en ningún momento su ausencia fue para hacerme daño, al contrario, ella pensó en mí para poderme sostener, sustentar en mis estudios, en mi alimentación, en todo lo que yo requería. Cuando yo veo detrás de ella, más que una mamá, a una mujer con sueños, con luces, con sombras, con muchas cosas más, entonces lo primero que yo puedo hacer es entender. Así es. ¿No? Entender.
Y ese entendimiento me permite a mí perdonar mi interpretación a los hechos, ¿no? E incluso pedirle perdón a mi mamá, ¿no? Porque yo inconscientemente, cuando no tenía toda esta información, ¿qué hacía? La juzgaba, la criticaba, le quería inconscientemente hacer daño porque me portaba de adolescente, me portaba fatal, ¿no? Yo era media emo, les cuento, ¿no? Así de negro, gótica, bueno, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, pero eso era la forma mía de defenderme de lo que yo pensaba que me estaba haciendo daño. Así es. Y a veces eso no lo entendemos, Jessiquita, ¿no? O sea, No. porque no vemos ese lado de la persona que se siente, pues, con ganas de herir, con ganas de lastimar a la persona, en este caso, por ejemplo, a su mamá, ¿no? Y era una persona, pues, una de las más importantes en su vida. Y eso sucede en diferentes ámbitos de nuestra vida. A veces, cuando nuestro hijo, pues, no nos hace caso, ¿no? En la mañana justo hablaba con una persona, ¿no? Entonces, su hijo hizo algo que no le gustó, pues, ¿no? Al papá, ¿no? Entonces era como, ¿cómo hizo esto, mi hijo? Entonces yo le tengo rencor, le tengo rabia, ¿no? A mi hijo. Entonces, y no es porque ese ser humano sea una persona mala, no, simplemente es, pues, justamente ese lado inconsciente que es como una metralleta, ¿no? Porque no somos conscientes, ¿no? Entonces podemos despotricar de la otra persona, podemos hacer tantas cosas, pero ese es el lado inconsciente que de alguna manera busca dañarte, ¿no? Uh-huh. Pero no es porque sea un ser humano malo, No. no. Al contrario, ¿no? Es simplemente esa inconsciencia que tenemos, todos. Totalmente, Susi, sí. Y entonces, acá viene un poco, ¿no? La herramienta, ¿no? Porque si nosotros podemos comprender un poco esto y podemos empezar a usar el perdón como una herramienta, ¿no? Como una herramienta de nuestro día a día, ¿no? Eso no quiere decir que no pensemos, ¿no? Que no pensemos, que, ay, lapidemos nuestros pensamientos y ahora, no, porque eso es inevitable. Pensar es automático, el cerebro está hecho para pensar y 30, 20, 40, 50, 60 años de pensamientos inconscientes no se van a borrar en un día. Es más, yo creo que el perdón es un trabajo de toda una vida, ¿no? Nos va a llevar toda una vida realmente hacerlo. Pero ese encuentro contigo mismo, contigo misma, es también tu elección, ¿no? Es también tu elección. Entonces, yo te invito a que usemos esta herramienta del perdón. Hoy en día, muchos gurús, ¿no? Espirituales, mucha gente como Eckhart Tolle, como Sergi Torres, como Daniel Lumera, hablan del perdón de una manera maravillosa y ponen en un lenguaje muy sencillo todo esto que te comparto, ¿no? Que particularmente a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Mucho a entender esta parte, a empezar a practicar esto desde otro lado, mucho más profundo, ¿no? A entender que nuestra paz, nuestra calma, nuestra serenidad tiene que ver con este perdón. Entonces yo elijo usar esta herramienta en mi día a día, ¿no? Y con esto yo quiero decirte, he vivido, y Susi sabe mi historia, he vivido muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tú me dices, no, pero es que a mí me ha pasado esto, que mi esposo me fue infiel, que mi papá me golpeó de tal manera, que mi esposo me hizo, ¿sabes qué? Créeme, cada uno de nosotros tiene una historia. Así es. Pero sí, hoy en día yo puedo comprobar que es una elección cómo tú uses el perdón, ¿no? Y me encanta porque Daniel Lumera, que es un italiano hermoso, nos habla sobre el perdón como un don, ¿no? Perdón viene de la etimología para donar, para donar. Y entonces sí, pues, o sea, muchas veces hemos escuchado la frase, ¿no? Poner la otra mejilla. Y también en nuestra creencia nos han hecho creer
que el ser humilde significa que nos dejemos golpear, nos dejemos pegar, nos dejemos lastimar. No, no. Poner la otra mejilla quiere decir que tú puedes elegir. ¿No? No significa, ay, ya pégame, qué rico, no soy masoquista, eso es masoquismo, es otra cosa. Así es. ¿No? Poner la otra mejilla tiene que ver con que tú seas consciente, ¿no? Seas consciente, que tú elijas si te quieres seguir quedando ahí, no te quieres seguir quedando ahí, pero aun cuando te quedes o no te quedes, sepas, ¿no? Que la otra persona también está haciendo una proyección tuya, también, ¿no? También. Y que esta paz, esta calma, este amor que somos nosotros y que muchas veces añoramos y queremos y lo decimos, ¿no? Oye, es que yo quiero ser feliz y es que yo quiero tener paz y es que yo quiero sentir el amor en mí, pues créeme que está ahí y tiene mucho que ver con esta parte del perdón, porque alguien que no perdona, ¿no? Y que vive 30, 40, 50 años, toda su vida, no perdonando. Rencor total. ¿No? Exacto, en resentimiento, ¿no? Volver a sentir nuevamente todo y tu mente es experta para eso, pues obviamente nunca va a alcanzar eso que anhela tanto, ¿no? Y que todos buscamos. Nunca lo vamos a alcanzar si es que no aprendemos a perdonar, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho Machu Picchu, Susi, porque Machu Picchu, para la época donde fue construido, para ese momento donde no había tanto avance arquitectónico como de repente lo hay ahora, ¿no? El creador de Machu Picchu perdonó la arquitectura de ese momento, porque creó un Machu Picchu hermoso, maravilloso, misterioso, que nadie sabe siquiera hasta ahora cómo ha sido levantado, pero perdonó la arquitectura de la época, porque es una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Como lo son las pirámides de Egipto y como muchas obras. Entonces, el perdón no tiene que ver solo con alguien a quien perdonar o algo a quien perdonar, ¿no? El perdón es algo mucho más grande que tiene que ver con nosotros mismos y tiene que ver con esto de donar, ¿no? Yo perdono para donar, yo perdono para donar. Ya abren la ventana del carro porque de pronto yo hice alguna mala maniobra y me gritan, ¿no? Oye, tarada. Y entonces yo le digo gracias por la ventana. ¿Por qué? Porque he buscado en el diccionario y tarada significa loca y debo reconocer lo que yo soy, ¿no? Y entonces yo estoy loca, pero ese joven también está proyectándose en mí. Entonces, sí, él también está loco. Es profundo en realidad, ¿no? Porque como generalmente es, ¿no? Reaccionamos, ¿no? Si me dice tarada y entonces generalmente pues las personas gritamos, los insultamos, ¿no? Entonces, es más, cuando si le dices, no sé, oye, buen día, ¿no? Algo bonito, te dicen, oye, ¿cómo te dejas humillar, no? O sea, es una creencia, ¿no? Oye, mira todo lo que te dice y tú te dejas humillar. Ay, qué tonta eres, Jessica. Sí, eso sucede. Sí, constantemente. Sí. ¿Cómo le vas a hablar después de todo lo que te ha hecho? No, ¿Cómo? Imposible. No. A bloquearlo. Vamos a bloquearlo, vamos a eliminarlo. Hoy es más fácil. Sí, con un botón, ya está. En serio. Sí. Por experiencia de vida. Por eso me estoy riendo. Sí. Es hermoso. Realmente vivir el perdón es hermoso. Decirle a alguien, oye, perdóname, es maravilloso. No sabes lo maravilloso que es, ¿no? Y esto, Susi, tiene que ver con algo que se llama responsabilidad total, ¿no? Así es. Responsabilidad total.
Y esta responsabilidad total tiene que ver con involucrarnos y hacernos responsables de lo que pasa en nuestro hogar primero, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y por lo tanto en el mundo, ¿no? Muchas veces es curioso y me gusta mucho el tema que a ti te encanta, Susi, que es el cuidado de la naturaleza y de los animales, porque somos muy indiferentes con eso, ¿no? Somos muy indiferentes y decimos, sí, pues, que salven los grupos, ¿no? Que vayan y que... Bueno, yo ya hice mi parte, punto, ¿no? Sí. No sé, pues, ¿no? Ya hice mi parte, ¿no? Ya está. Pero en realidad, si no somos capaces de hacernos responsables, ¿no? De todo, absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor, entonces no podemos hablar de una responsabilidad total y por ende no podemos hablar de una unidad, ¿no? Muchas personas juzgan, critican, por ejemplo, a los agitadores que a veces pasan por las calles cuando hay huelgas y estas manifestaciones y rompen los vidrios de los bancos o de las instituciones financieras, ¿no? O de las empresas. Y entonces decimos, ¡ay, qué horror! Mira, son unos violentos, unos salvajes, y les ponemos N adjetivos. Pero en realidad yo quiero invitarte a que veas algo más allá, ¿sí? Estas personas también nos representan, porque también son una proyección de nosotros mismos, ¿no? Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo me va a representar a uno que tira la piedra y que rompe y que está con su palo ahí amedrentando algo? Tú sabes que esas personas llevan tanta rabia dentro de sí mismas, tanto rencor, tanto resentimiento, tanta ira, ¿no? Tanta cólera, que no saben cómo lidiar con ella. Pero, oye, pregúntate si tú, ahí, escuchándome del otro lado de la pantalla, no has sentido rabia en algún momento, no has sentido cólera, no has sentido ira, sino que, claro, de repente, en algunos casos te la has tragado, ¿no? En algunos casos no la has manifestado porque no puedo hacer daño a los demás o qué sé yo. Y entonces te la has guardado de alguna manera y por ahí tienes gastritis, tienes colitis o tienes estreñimiento, pues tiene que ver con eso también, ¿sí? Sí, así es. Acá hay un mensajito, Jessiquita, de Silvia Rodríguez. Silvia, un abrazo. Gracias por estar con nosotras. Perdonar es liberador. Totalmente, sí, Silvia. Y hay algo que sientes, ¿no? O sea, sientes pues en tu corazón, ¿no? O sea, y no lo puedes encasillar con una palabra, Jessica, no sé si te ha pasado, pero, o sea, cuando tú sientes, ¿no? O sea, ese perdón, sientes esa gratitud, sientes ese amor, porque tiene que ver todo con esto que Jessie hoy día nos está compartiendo. Es algo que está en el pecho y es desbordante, ¿no? Y a veces no le puedes poner una palabra, encasillar a todo eso tan hermoso que se siente, ¿no? Es muy, muy bonito, muy lindo. Aquí tenemos a Stephanie. Un beso para nuestra Maricruz. Amor y gratitud es lo que siento por ustedes. Gracias por apoyarme a transformar mi vida. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Posdata, miren, la luna está hermosa. Sí, ya la vi, gracias, Maricita. La luna. Hoy día voy a conversar con ella. El otro día hablé con el fuego. Ahora me toca con la luna. Sí, Susi. Y bueno, aprendamos a ver a las personas también desde esa proyección de nosotras mismas, ¿no? Desde esa proyección de nosotras mismas. ¿No? Ese pedófilo, ese violador, ¿no? Ese hombre infiel, frustrado, enojado, o esa mujer rabiosa, ¿no? Tiene que ver con nosotros. Nosotros también aportamos en eso. Eso tiene que ver con la unidad total, que hablaremos otro día de eso con mucho gusto, pero sí quiero que te quedes con este mensaje, ¿no? Esas personas
que son tan lapidadas en nuestra sociedad, tan criticadas, tan juzgadas, es tan fácil ponerles adjetivos, es tan fácil juzgarlas, criticarlas, enterrarlas y no sentirnos parte de, porque no, yo jamás, yo soy una persona impecable, ¿no? Coherente. ¿No? Y impecable significa sin pecado, ¿no? Impecable. Que no cometiste error. Entonces, oye, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, decía Jesús, ¿no? Y entonces yo te invito a que veas eso un poco más profundamente, ¿no? Y que hagamos algo, ¿no? Mi invitación es a lo siguiente, y te lo digo porque me está funcionando. Primero, perdona tu momento presente. Ese pensamiento, como lo acaba de escribir Evelyn, ¿no? Qué difícil es perdonar. Pues mi forma de usar el perdón, Evelyn, es perdonar ese pensamiento que acabas de escribir, que también yo lo he pensado. ¿No? Ese es el primer paso. El segundo paso, siempre recuerda que las personas afuera son parte tuya. Están proyectando algo tuyo. Todos. ¿No? Y entonces, por ende, si yo pienso y por decirte, ¿no? Yo maldigo a esa persona, le digo, ay, ojalá, como esa canción que dice, no, ojalá que te mueras, que te pise el tren, que se te caiga el celular al water, no sé, todas esas cosas. Wow. No, eso no. ¿Sabes qué? Somos amor, ¿no? Y cuando Susi hablaba y decía, hay algo que puedo sentir ahí, que no sé cómo expresarlo, yo voy a usar una palabra muy atrevida, que quizás tú tengas un concepto de esa, yo no, se llama para mí Dios, ¿no? Para mí Dios abarca todo eso, ¿no? Y no ese Dios que nos han enseñado castigador, no, sino ese Dios que es amor, y ese amor que no tiene una interpretación, que ni siquiera alcanzan las palabras para describirlo, ¿no? Y entonces yo te invito a que cuando veas a alguien que esté agresivo, que esté enojado, que esté ahí, deséale lo mejor, mándale amor, porque desde tu pensamiento, si tú sigues, ¿no?, sembrando más rabia, más ira, ¿qué es lo que vamos a cosechar en este mundo? Lo mismo. Exacto. Totalmente. Exacto. Entonces, vamos a sembrar algo distinto en las personas, vamos a sembrar algo distinto en nosotros mismos, ¿no? A ese conductor que te baja la ventana y te grita tarada, mándale un beso lleno de amor, ¿no? Quizás ha tenido un mal día y vete al diccionario, es siempre bueno, ¿no? En serio, tarada significa que estás loca y está bien, está bien, ¿no? Entonces, tú eliges con qué te quedas, tú eliges con qué interpretación te quedas. Así es que, mi querida Evelyn, como dije hace unos minutos, perdonar quizás nos lleve toda una vida, pero créeme que esta vida va a valer la pena si nosotros realmente perdonamos de corazón el momento presente, a nosotros mismos, y por lo tanto lo que tenemos lo podemos dar a los demás. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos perdonar a los demás? ¿Cómo perdonamos las inconsciencias de los demás si no perdonamos nuestras propias inconsciencias? Si yo me quedaría culpable, ¿no? Con que, ay, mira, todo el tiempo he visto a mi mamá así, mira, y ahora yo me quedo culpable, no podría vivir. No podría vivir. No, y te genera hasta enfermedades, como muchas veces hemos hablado, ¿no? Cáncer, sobre todo. Sí, sí, total. Ese tema sí lo conozco muy, muy de cerca, muy de cerquita. Y el cáncer está, pues, muy relacionado con el tema que Jessie hoy nos está compartiendo, que es el perdón. Así es, mi querida Susi. Entonces, imagínate, Susi, cómo sería una sociedad perdonada. ¿Cómo viviríamos? Hermoso, Jessiquita, ¿no? Hermoso. Y a veces pensamos que es como, uy, es un sueño, algo que está muy lejano. Pero creo que sería lindo hacerlo cercano, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Y no significa que seamos perfectos, perfectas, para nada. Como yo les digo a las personas con las cuales trabajamos con Jessica, yo tengo todos los errores
tuyos y de todos juntos. No soy un ser humano perfecto, para nada. Tengo muchísimos errores. Pero la idea es que justamente vayamos aportando un granito de arena en nosotros mismos. Como esto que acaba de decir Jessie, ¿no? Es tan hermoso perdonar nuestro momento presente, a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, ¿no? La persona que diga, oye, yo ya tengo mis pensamientos equilibrados, pues no lo sé, ¿no? O sea, es todo un trabajo y no sé cuándo terminaremos de... Por eso Jessie decía, o sea, es constantemente el perdonar hasta tal vez el día que nos vayamos de acá, ¿no? Ahí hay unos saluditos. Ahí léelo, Susanita. De Salanic María. María, hasta Estados Unidos, un besote para ti. Dice, buenas noches, saludos, perdonar no es fácil, pero es olvidar. Y como dijo Susi, es no cargar, porque no cargar tanto, porque si le pesa, si no va a empezar a perdonar, mil gracias por esas pláticas. Un abrazo. Y ahí Evelyn también nos dice gracias. Así es, mi querida María. Y bueno, hay cosas que definitivamente no se pueden olvidar. Y el perdón a veces no olvida, o sea, perdonar no significa justificar, no significa, ay, no pasó, negar, no. Significa aceptarlo, pero desde una aceptación del alma, ¿no? Porque solamente así es que se puede perdonar. Si tratamos de hacerlo mentalmente, siempre va a haber algo que nos lastime, ¿no? Y te lo digo por experiencia. Porque yo antes decía, no, sí he perdonado a mi mamá, pero cuando la veía, cuando estaba cerca a ella, yo me sentía incómoda, ¿no? Pero desde que tú haces un perdón de alma, sincero, honesto, profundo, ¿no? Entonces, ese perdón es distinto, porque yo ahora adoro estar cerca de mi mamá, abrazarla, besarla, tocarla, sentirla. Y de igual manera con esta señora que trabajó conmigo, ¿no? O sea, le deseo lo mejor de corazón, o sea, no siento nada de peso, me siento una pluma con respecto a mi relación con estas personas, ¿no? Entonces, pero yo me daba cuenta que antes decía, no, yo sí le he perdonado, pero un perdón mental sigue siendo un perdón del ego, ¿no? Hay un perdón mucho más profundo y es una práctica diaria, es una práctica profunda, es una práctica que tiene que ver contigo, con nadie más, en tu intimidad, ¿no? En tu intimidad. Y entonces, ¿tú qué quieres donarle a estas personas? ¿No? ¿Qué quieres donarle al mundo? ¿Qué quieres donarle a estas situaciones? Como dice Daniel Lumera, ¿no? Yo perdono para donar, yo perdono, perdonar. ¿Qué dono? ¿Qué quiero donar a esta situación? ¿Qué quiero donar? ¿El dolor, la rabia, la ira, el resentimiento, no? ¿O quiero donar realmente lo mejor de mí? Lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Desde mi esencia, que es el amor, ¿no? Y eso es una práctica. Por eso es que, vuelvo a reiterar por tercera vez, quizás nos lleve toda esta vida a entenderlo. Quizás nos lleve toda esta vida, pero qué hermoso a poderlo compartir hoy día con ustedes, porque los invito, ¿no? Los invito a que seamos esas semillas de perdón hoy día, esas semillas de perdón, a que te permitas en este momento no tratar de entenderlo con tu mente, sino de sentirlo con tu corazón, porque no importa las palabras que usemos, no importa los ejemplos que usemos, importa lo que tú sientes respecto a esto y que te dejes sentir en este momento, ¿no? Con esto tan hermoso, ¿no? Y que te atrevas de pronto a pensar a esa persona que te lastimó, a esa situación que te lastimó, y que veas, ¿no? Que la veas de frente y que te atrevas a decirle, yo te perdono. Atrévete a decirlo y vas a ver la sensación que hay en ti. Pruébalo.
pruébalo. Así sucede. Hermoso, Jessiquita, ¿no? Y a veces no necesitamos estar a veces frente a la persona, eso es lo ideal, ¿no? Pero lo puedes hacer en un espacio íntimo tuyo. Y ahí, pues, perdonar a ese ser humano que pues es nuestra proyección, ¿no? Como bien lo decía Jess. Y desde ahí, pues, se generan cosas dentro de ti mismo, de ti misma, ¿no? Y no hay rencor, no hay rabia, no hay como, oye, te quiero ahorcar, ¿ven? No, 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 o sea, lo que se siente es amor. Y es muy hermoso eso, ¿no? Es algo como tú decías, ¿no? Una sociedad donde nos perdonemos. Sí, y es que es incoherente, ¿no? Porque queremos ser felices, queremos vivir en paz, pero sin embargo elegimos quedarnos con el resentimiento y el rencor, que son las cosas que nos lastiman. Sí. Y entonces, no, mi orgullo es más fuerte y yo no perdono. Ni me perdono, ni perdono a nadie, obviamente, por ende, ¿no? Pero entonces, te invito a usar la herramienta del perdón, ¿no? Y eso te va a permitir trascender. Te voy a invitar a que la uses en tu día a día, ¿no? Y la uses a tu favor. La uses para que te acerques a esa felicidad, a esa paz, a esa calma que todos nos merecemos y que somos en realidad, en esencia, que somos ese amor, esa calma, esa que no podemos expresar en palabras, ¿no? Entonces, es eso, Susi, es eso lo que hoy día quería compartir con todas las personas que están conectadas y las que nos van a ver después seguramente. Gracias, Jessiquita, por este espacio, ¿no? De compartir algo tan importante, pero no solamente de un lado así tan superfluo, ¿no? Sino es algo muy profundo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo definitivamente, Jessie, pues aprendo de cada vez que escucho o cada vez que también digo, ¿no? O sea, no soy una erudita como decía Jessie, ¿no? O sea, me gusta mucho todo esto porque es como la gotita de agua que va a romper esa roca y mientras más lo compartimos, mientras más lo escucho, entonces me llevo, o sea, eso, ¿no? De ir interiorizando. Y tal vez en algún momento se rompa esa roca, tal vez, ¿no? Pero sí es muy grato. Yo me llevo hoy algo muy grande y es que no lo estaba viendo también, ¿no? Entonces, que es este tema del perdón y sobre todo perdonar el momento presente. Muchas gracias. Así es. Y bueno, vamos a empezar a hacer los cherries, no te vayas. Sí, y bueno, quiero decirte que estoy acompañando a las personas, ¿no? En sesiones individuales, presenciales o virtuales, ¿no? Ahorita estoy un poco más abocada a eso. Realmente para mí, no te lo compartí antes, pero te lo quiero compartir brevemente. El ir a México a un retiro, ¿no? Me ha traído toda una revolución en mi vida, muy hermosa, muy hermosa. Y mi intención de hacer las sesiones y de acompañarte es compartir contigo eso si tú te sientes listo, te sientes lista, ¿no? Hay mucha gente que ha confiado, ¿no? Se han conectado desde Estados Unidos, ahorita desde México algunas personas, otras aquí en el Perú también, algunas que viven en Arequipa vienen, ¿no? Ya sea en pareja, adolescentes, niños o personas solas que quieren encontrarse a sí mismas. Entonces, de verdad, con todo mi amor, estoy a tu servicio en este camino para poder acompañarte y quizás encontrar juntos esas respuestas que a veces nos cuesta encontrar.
Así es. Y hay algo que acabas de decir, Jessy, ¿no? O sea, muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es, por ejemplo, el coaching, el acompañamiento, ¿no? Y como dice Jessy, es un acompañamiento. No te van a dar las respuestas, no damos respuestas. Jessy no te va a decir, tienes que hacer paso A, paso B, paso C, paso D, porque eso no es por ahí. Es justamente que tú te descubras a ti mismo, a ti misma, y tú encuentres tus propias respuestas. Porque mis respuestas son diferentes a las de Jessy, las de Jessy diferentes a las de otro ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que es tan hermoso este camino del acompañamiento, de las sesiones, ¿no? Personalizadas, porque es, yo estoy a tu lado, yo no te enseño nada, sino te acompaño. Para que tú camines, yo voy a estar a tu lado, acompañándote, para que tú te descubras, para que tú encuentres tus respuestas. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Así que ya saben, ¿no? Si quieres tener ese acompañamiento, pues aquí está Jessy con ese espacio tan hermoso, tan hermoso que pues lo requerimos, ¿no? De una u otra manera es muy hermoso eso, porque, por ejemplo, muchas veces yo le pido a Jessy que me acompañe, porque pues es eso, ¿no? Siempre es bueno mirarse y pues en ese acompañamiento vamos descubriendo cosas también, ¿no? Así que ya sabes, tenlo en cuenta. Así es, Susanita. Sí. Así que, pues, si por ahí hay personas, ¿no? De toda edad, Jessica es muy amorosa en sus acompañamientos. Nosotros, el equipo de Aroja, de vez en cuando, pues ahí vamos a sus manos. En serio, nos ponemos en sus manos. Porque tengo un amigo que es un coach muy hermoso y él siempre decía, de vez en cuando los coaches tienen que ser coaches. Sí. Y sí, pues por supuesto, totalmente de acuerdo. Así que ahí estamos, ¿sí? Así es, Susanita. Gracias. Y bueno, por otro lado también, 6, 7 y 8 de octubre, de al siguiente fin de semana, vamos a empezar el entrenamiento básico, que son los programas transformacionales. Estos programas son grupales, ¿no? Donde pues es todo un entrenamiento para que tú también te autodescubras. Ahí tampoco te damos respuestas. Tú mediante ejercicios, dinámicas, tú encuentras tus respuestas. Cada ser humano es único y es un espacio muy enriquecedor también. Así que ahí estamos en esos espacios muy lindos, ¿no? Muy lindos. Y lo hacemos con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con muchísimo amor. Las personas que pues nos conocen, que han venido tanto a las sesiones como a los procesos transformacionales y también lo último al retiro del despertar, pues les damos muchas gracias, de verdad, los agradecemos mucho por confiar en nuestro trabajo, porque saben el trabajo que hacemos y de verdad para nosotros los honramos mucho, ¿no? De que puedan confiar en nosotros. Ahí hay un saludito de Hildita Chávez. Muchas gracias. Besos. Muchas gracias por enseñarnos a tener paz, armonía del corazón a través del perdón. Un beso a Gigi. Gigi, besitos. Te amo. Así es, mi querida comunidad. Y ya para ir cerrando este espacio, pues, ¿qué nos recomiendas así? Algo chiquito de todo lo que hoy nos has compartido, Jessy. Ay. Solo quiero terminar esto, Susi, compartiendo que tuve el honor de acompañar a Salvador, una persona con cáncer terminal. Ella trascendió hace unas semanas
Y fue hermoso porque el acompañamiento fue breve, fue muy breve. Y, y Salvador ya con ese cáncer tan fuerte, pues venía con muchas cosas, ¿no? Con ese edificio encima. Pero lo maravilloso de su trascendencia fue el hecho de verlo trascender en paz, ¿no? Trascender en una paz hermosa porque él, en las pocas sesiones que tuvimos, pudo interiorizar. Es que también tiene que ver con su momento, ¿no? Era su momento, él pudo interiorizar y vivir ese perdón de una manera muy hermosa para con él mismo, para con sus hijos. Y justo hablaba con su hermana y me compartía algunas cosas que él les decía a ellas en sus últimos días, que estaba súper bien, ¿no? Sí. Y realmente para mí eso ha sido un ejemplo de cómo realmente el perdón puede cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, si tú me pides que les comparta algo, pues sería eso, ¿no? No esperemos a nuestros últimos momentos. Que si es factible, es posible, estoy segura que el tiempo de Dios es perfecto. Llegó cuando tenía que llegar. Pero si hoy día estás con salud, si hoy día tienes a tu familia a tu lado, si tienes todavía a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, entonces, oye, agradece, ¿no? Vive esa gratitud de esas personas que tienes ahí a tu lado, si tienes un trabajo, si tienes tus dos piernas, si tienes, estás completo, y aun cuando estés medio incompleto, no importa, pero estás aquí vivo, estás vivo, Todavía ¿no? vivo. Y puedes sentir, puedes todavía abrazar, respiro. respirar, pues no desperdicies tu tiempo en rencores y en resentimientos, ¿no? No desperdicies tu vida tan hermosa, no desperdicies este don de la vida, porque es un don. Y como dicen por ahí, no, nadie tiene la vida a comprar, ¿no? Me encanta cuando Susi dice que tenemos nuestra fecha de caducidad aquí en el cráneo por dentro. Así es. ¿No? Y de hecho, pues aprovechala y vuelve a tu origen, vuelve a tu esencia, vuelve a Dios, ¿no? Vuelve a Dios a cada momento, a cada instante. Tenemos la capacidad de elegir y en esa elección hemos también decidido y elegido olvidarnos de algo muy importante. Yo le digo Dios, ¿sí? Pero tú tienes también la potestad y la capacidad de elegir volver a tu esencia, a Dios. Entonces, recuérdatelo cada día, que no se te olvide, porque este cuerpo a veces va a querer olvidarlo, pero tiene que ser un trabajo del día a día, del día a día, del día a día. Es un paso a la vez. Gracias, Jessiquita. De verdad, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias por el café de hoy, que creo que todos nos llevamos, ¿no? Algo para mejorar en nuestro día a día, en nuestro momento a momento. De verdad, muchísimas gracias, Jessiquita. De Mucho corazón. gusto, Susi. Y gracias a todos por escucharme, gracias a todos por estar ahí, todo mi amor para ustedes y nada, si hoy puedo decirte algo es, por favor perdóname, tú también que estás al otro lado de la pantalla, ¿no? Te pido perdón porque también eres una proyección mía y te bendigo con todo mi amor. Gracias. Gracias, Jessiquita. De verdad, amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar esta noche en el Café Aroja. Y pues gracias por siempre estar con nosotras. Gracias a toda la comunidad. Y si
tú crees que esto que vamos compartiendo es valioso, te invito a que lo puedas compartir con más personas, ¿no? Lo puedas compartir, lo puedas replicar. Tal vez podamos llegar a poner un granito de arena en algún ser humano, ¿no? Con todo cariño, con todo respeto y con mucho amor. Así es, entonces mi querida comunidad, nos vemos el próximo jueves, pero no quiero terminar este café sin antes mandar un saludo muy, muy, muy especial para alguien muy lindo, que es Marcelo Alarcón. Ayer fue su cumpleaños, es el hijito de Jessica. Marcelito, pues desde acá te mandamos un abrazo. Sé que ayer ha sido tu cumpleaños, que lo hayas pasado muy hermoso, sé que lo has pasado muy lindo. Y bueno, pues la comunidad también de Aroja te quiere mandar un abrazo a través de nosotros, a través mío. Un abrazo. Gracias por ser parte de nuestra familia, Marcelito, ¿no? Gracias. Sé que eres un ser humano muy hermoso. Pues esta mamá, carambas. De verdad, Marcelito, un beso, te amamos mucho. Muchas bendiciones y vamos por tus sueños. Así es, así es. Pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal, como decía el Chavo del Ocho. Muchas bendiciones. Gracias.